Nadie esperaba que un simple sobre pudiera cambiar la vida de Clara para siempre. Ella era una mujer sencilla, que vivía día a día, sin grandes esperanzas ni lujos, en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Aquella tarde, mientras preparaba la comida, el cartero llegó con una carta que no llevaba remitente, solo su nombre escrito con una letra extraña y formal. Sin entender muy bien por qué, sintió una mezcla de curiosidad y nervios. ¿Quién le enviaría una carta así? ¿Y por qué? Al abrir el sobre, encontró una invitación para asistir al funeral de un hombre llamado don Ernesto Ramírez. Lo curioso era que Clara no tenía idea de quién era ese hombre. Nunca lo había visto ni oído nombrar. La invitación venía firmada por un bufete de abogados, y decía que su presencia era importante. Algo en su interior le decía que debía ir, aunque no entendía por qué la habían invitado a un funeral tan ajeno a su vida. Con el corazón un poco acelerado, Clara decidió que iría. Quería saber qué tenía que ver con ese hombre desconocido. Aquella noche apenas pudo dormir, pensando en quién sería don Ernesto y por qué su destino parecía estar relacionado con el de alguna manera invisible y misteriosa. Al día siguiente, con su vestido más sencillo y un pañuelo en la cabeza, se encaminó hacia la iglesia donde tendría lugar el funeral. Cuando llegó, la iglesia estaba llena de gente vestida de negro, con caras serias y miradas curiosas. Clara se sintió pequeña y fuera de lugar. A su alrededor, las personas susurraban entre ellas, algunas la miraban de reojo. Ella se sentó en la última fila, tratando de no llamar la atención, pero en su pecho sentía una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué iba a pasar allí? ¿Por qué la habían llamado? El altar estaba decorado con rosas blancas y velas encendidas, y una enorme fotografía del hombre fallecido dominaba la escena. Don Ernesto parecía un hombre serio, de mirada profunda, y la iglesia se llenaba con el eco de las oraciones y los rezos. Clara escuchaba atentamente, tratando de comprender todo, mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuestas. El silencio pesado se rompió cuando apareció un hombre vestido con traje oscuro, con una carpeta en la mano. Era el abogado que representaba a don Ernesto. Su voz era clara y firme cuando comenzó a hablar, y todos los ojos se dirigieron hacia él. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, como si ese momento fuera el principio de algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. El abogado comenzó a leer el testamento. Mencionó a varios familiares, y poco a poco fue nombrando a los herederos, pero ninguno parecía importante para Clara. Hasta que, de repente, pronunció su nombre. Clara Martínez, dijo con autoridad, y al mirar hacia el fondo de la iglesia, todos vieron a la joven humilde que había llegado sola. Un murmullo recorrió la sala, porque nadie esperaba que ella estuviera en aquella lista. La sorpresa fue tan grande que Clara tardó en reaccionar. ¿Cómo podía ser que ella, una desconocida para todos, estuviera destinada a recibir algo de don Ernesto? Nadie le había contado nada, nadie sabía de ese vínculo oculto. En ese instante, Clara se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca habría imaginado. Mientras el abogado continuaba explicando los detalles de la herencia, Clara se quedó en silencio, procesando cada palabra. No era solo dinero, sino propiedades y documentos que podían cambiar su destino para siempre. El hombre que había muerto había dejado todo en sus manos, sin que ella siquiera supiera de su existencia hasta ese momento. Cuando terminó la lectura, la iglesia estaba en silencio absoluto. Todos miraban a Clara, que aún no podía creer lo que acababa de escuchar. La invitación, el funeral, el testamento. Todo tenía sentido ahora, pero también un peso enorme que debía aprender a llevar. Clara sabía que esta era solo la primera parte de una historia mucho más complicada y sorprendente. La iglesia parecía un lugar frío y distante para Clara. La gente que la rodeaba vestía con ropa elegante y caras serias,
pero ninguno se acercaba a ella. Ella estaba sentada en la última fila, con las manos entrelazadas sobre sus piernas, intentando controlar el temblor que sentía. Miraba hacia el altar, donde las rosas blancas y las velas creaban un ambiente solemne y casi mágico. Sin embargo, Clara se sentía más sola que nunca, rodeada de extraños que susurraban en voz baja, como si hablaran de un secreto que ella no debía conocer. Mientras el abogado continuaba con la lectura del testamento, Clara intentaba entender cada palabra. La herencia que don Ernesto le había dejado no era cualquier cosa. Casas, terrenos, cuentas bancarias, todo parecía una fortuna inimaginable para alguien como ella. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que nunca había conocido decidió dejarle todo eso? La duda la invadía y el peso de la responsabilidad comenzaba a apoderarse de su corazón. Los asistentes la miraban con curiosidad y también con cierto recelo. Algunos cuchicheaban, preguntándose si Clara realmente tenía derecho a esa fortuna, y si era la persona adecuada para recibirla. Ella sentía esas miradas, pero intentaba no mostrar su miedo ni inseguridad. Sabía que ese día no solo había perdido la tranquilidad, sino que también había ganado una enorme carga. Después de la ceremonia, Clara fue invitada a hablar en privado con el abogado. Caminó lentamente por el pasillo de la iglesia, sintiendo que todas las miradas seguían sus pasos. Cuando llegaron a la oficina del bufete, el abogado cerró la puerta y comenzó a explicarle en detalle la historia detrás de la herencia. Don Ernesto Ramírez, le dijo, era un pariente lejano, un tío abuelo al que Clara nunca había conocido porque la familia se había distanciado hacía años. El abogado le contó que don Ernesto había vivido solo, sin hijos ni esposa, y que siempre tuvo un gran aprecio por Clara, aunque nunca se habían visto. Él había seguido su vida desde lejos, ayudándola en silencio cuando pudo, y decidió dejarle su fortuna como una manera de asegurar su futuro. Pero también había dejado instrucciones claras. Clara debía usar esa herencia con responsabilidad y nunca olvidar sus raíces humildes. Clara escuchaba atentamente, tratando de asimilar aquella historia que parecía sacada de un libro de novelas. Sentía que una parte de ella todavía no podía creerlo. La tristeza por la pérdida de un desconocido se mezclaba con la esperanza y el temor a un futuro incierto. ¿Cómo podía cambiar su vida de un día para otro? ¿Qué decisiones debía tomar? La incertidumbre la envolvía como una sombra silenciosa. Mientras hablaban, Clara comenzó a pensar en su familia. Su madre enferma, sus hermanos con trabajos inseguros, la pequeña casa donde vivían todos apretados. La fortuna que ahora le pertenecía podía ser la solución a muchos problemas, pero también un desafío enorme. ¿Estaba preparada para manejar algo tan grande? ¿Y cómo reaccionarían sus vecinos y conocidos cuando supieran la verdad? El abogado le entregó documentos importantes y le recomendó que se tomara su tiempo para decidir qué hacer. Clara salió de la oficina con una mezcla de emociones que no podía controlar. Caminó por las calles del pueblo, sintiendo que todo había cambiado, aunque nada hubiera cambiado en apariencia. La gente la saludaba con más respeto ahora, algunos con envidia, y ella se preguntaba si podía confiar en ellos. Esa noche, Clara no pudo dormir. Su mente no paraba de darle vueltas a la herencia, a don Ernesto, a su familia y al futuro. Recordaba la mirada seria del abogado, la multitud en la iglesia, y la carta que había recibido. Algo dentro de ella le decía que ese era solo el comienzo de una historia mucho más profunda y compleja. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad real para cambiar su destino y el de quienes amaba. Con el amanecer, Clara decidió que no permitiría que el miedo la paralizara. Iba a enfrentar ese nuevo mundo con la misma humildad y fuerza que la habían acompañado toda su vida. Porque ahora, más que nunca, sabía que el destino le había dado una segunda oportunidad, y estaba dispuesta a aprovecharla.
El día después del funeral, Clara se despertó con una mezcla de emociones que no podía controlar. La idea de que alguien que nunca había conocido le hubiera dejado una fortuna parecía un sueño imposible, pero era real. La carta, el funeral, la lectura del testamento, todo se repetía en su mente una y otra vez. Sabía que no podía quedarse paralizada. Debía actuar, aunque no tenía idea por dónde empezar. Decidió visitar la antigua casa de don Ernesto Ramírez, un lugar que, según el abogado, estaba incluida en la herencia. Quería entender un poco más sobre ese hombre desconocido que había cambiado su vida sin siquiera saberlo. Al llegar, encontró una casona antigua, algo descuidada pero con un aire imponente que hablaba de tiempos mejores. Clara recorrió lentamente las habitaciones, observando con atención cada detalle. Fotografías en blanco y negro, muebles cubiertos de polvo, cartas apiladas en una mesa. Parecía que don Ernesto había vivido solo, en silencio, guardando secretos que ahora ella empezaba a descubrir. En uno de los cajones encontró un viejo álbum de fotos con imágenes familiares. Entre ellas, una foto que mostraba a don Ernesto junto a una joven mujer y un bebé. Clara reconoció a su madre cuando era niña. Un sentimiento profundo la invadió. La conexión que nunca imaginó tenía un rostro ahora. Don Ernesto no era solo un pariente lejano, era parte de su historia, de su propia familia. Aquella herencia cobraba sentido, y con ello, un sentido de responsabilidad que pesaba más que cualquier fortuna material. De regreso en su casa, Clara comenzó a revisar los documentos que le había entregado el abogado. Eran muchos papeles legales y contratos, pero en uno de ellos encontró una carta escrita por don Ernesto. En sus palabras, el hombre expresaba su deseo de ayudar a Clara y a su familia, porque sabía las dificultades que habían enfrentado. Le pedía que usara la herencia para mejorar sus vidas, pero también para mantener vivos los valores que siempre le habían enseñado: honestidad, trabajo duro y generosidad. La carta tocó el corazón de Clara. Sintió que don Ernesto no solo le había dejado riquezas, sino también un legado moral. La responsabilidad de honrar esa confianza era ahora suya. Sin embargo, no todo era tan simple. Sabía que recibir una herencia tan grande podría traer problemas. La gente del pueblo empezaría a hablar, y no todos lo harían con buenas intenciones. Al día siguiente, Clara fue al mercado del pueblo, donde siempre hacía sus compras. Al principio, la gente la saludaba con la habitual amabilidad, pero pronto las conversaciones bajaron el volumen y las miradas se hicieron más incisivas. Un vecino comentó en voz alta: «¿Has oído que Clara recibió toda la fortuna de don Ernesto? ¿Será cierto? ¿Cómo puede ser?». Otros murmuraban, y algunos se mostraban desconfiados. Clara sintió una punzada de miedo. No quería conflictos, ni envidias, ni problemas. Solo quería seguir con su vida y ayudar a su familia. Pero sabía que ahora tenía que ser fuerte. Debía demostrar que esa herencia no la iba a cambiar, que seguía siendo la misma mujer sencilla y humilde que siempre había sido. Consciente de la importancia de manejar bien la situación, Clara decidió buscar asesoría para administrar la fortuna. Contactó a un contador de confianza recomendado por el abogado. Durante las reuniones, aprendió poco a poco sobre inversiones, propiedades y cómo proteger su herencia de posibles disputas. Era un mundo nuevo para ella, lleno de términos complicados, pero Clara se esforzaba por entender y tomar decisiones inteligentes. Cada día que pasaba, sentía como el peso de la fortuna crecía en su espalda, pero también como su confianza comenzaba a fortalecerse. No estaba sola, su familia la apoyaba y, aunque algunos vecinos la miraban con recelo, otros empezaban a respetarla por su prudencia y determinación. Sin embargo, una sombra comenzó a aparecer en el horizonte. Una mujer mayor, que decía ser pariente de don Ernesto,
Apareció en el pueblo con documentos que cuestionaban la validez del testamento. Su llegada agitó las aguas tranquilas de Clara y su familia. Las dudas volvieron a sembrarse, y con ellas, la incertidumbre sobre el futuro. Clara no sabía qué esperar. Esta mujer podría complicar todo, pero también era una prueba más para demostrar su fuerza y su compromiso con lo que don Ernesto le había dejado. Sabía que debía prepararse para luchar por lo que ahora era suyo, sin perder la humildad ni la verdad. Mientras tanto, Clara se aferraba a la carta de don Ernesto, sus palabras como un faro que la guiaba en medio de la tormenta. Su vida ya no sería la misma, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera, con valentía y con el corazón abierto. El día que la mujer misteriosa apareció en el pueblo, Clara sintió como el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Nadie la conocía, pero todos hablaban de ella con un tono de desconfianza y curiosidad. Decía llamarse Margarita y aseguraba ser una pariente directa de don Ernesto Ramírez, con documentos que ponían en duda la validez del testamento que Clara había recibido. Aquella noticia se esparció rápido, y en pocas horas la pequeña comunidad estaba dividida entre quienes apoyaban a Clara y quienes creían en la versión de Margarita. Clara, aunque sorprendida, no se dejó intimidar. Sabía que la única manera de enfrentar esa situación era con la verdad y la calma. Reunió a su familia y juntos decidieron buscar ayuda legal para defender lo que legítimamente les pertenecía. Pero el temor de perderlo todo comenzó a rondar en su mente. ¿Y si esos papeles eran auténticos? ¿Y si don Ernesto había cambiado de opinión en el último momento? Mientras tanto, Margarita visitaba cada casa del pueblo, contando su versión y mostrando copias de documentos que, según ella, eran pruebas irrefutables. Algunos vecinos comenzaron a dudar, y la atmósfera de apoyo que Clara había sentido después del funeral empezó a desvanecerse. La joven humilde que todos conocían se convirtió en el centro de una tormenta inesperada. A pesar de las dudas y los rumores, Clara mantuvo su dignidad. Sabía que no podía dejarse vencer por el miedo ni la presión social. En las noches, revisaba una y otra vez la carta que don Ernesto le había dejado, buscando en sus palabras la fuerza para seguir adelante. Esa carta era más que un simple papel. Era un compromiso y una promesa que debía cumplir. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones con abogados y trámites legales. Clara aprendió rápido que una herencia no solo significa riqueza, sino también responsabilidades, peleas y decisiones difíciles. Su vida, que hasta hace poco había sido tranquila y sin sobresaltos, ahora giraba en torno a papeles, contratos y audiencias. Pero en su corazón, la certeza de que don Ernesto había confiado en ella le daba valor. Un día, cuando menos lo esperaba, Margarita la confrontó cara a cara en la plaza del pueblo. La tensión era palpable. Margarita, con voz firme, le exigió que renunciara a la herencia para evitar un conflicto mayor. Clara, con la mirada fija y la voz tranquila, le respondió que no tenía intención de abandonar lo que legítimamente le pertenecía, pero que estaba dispuesta a resolver todo de manera justa y legal. Esa conversación marcó un punto de inflexión. La gente del pueblo comenzó a observar a Clara con nuevos ojos. Ya no era solo la joven humilde que había recibido una fortuna inesperada. Ahora era una mujer fuerte que luchaba por su familia y su futuro. Poco a poco, algunos vecinos que antes dudaban empezaron a acercarse, ofreciéndole apoyo y consejos. Sin embargo, Clara sabía que la batalla legal sería larga y complicada. No podía confiar en nadie, y debía estar preparada para enfrentar cualquier obstáculo. Pero también entendía que esa prueba era parte de su camino, un desafío que debía superar para honrar la memoria de don Ernesto y proteger lo que le había sido confiado. En medio de esa incertidumbre, Clara encontró en su familia un refugio y un motivo para seguir adelante. Su madre, aunque preocupada,
Le recordaba que la humildad y el amor eran más importantes que cualquier fortuna. Sus hermanos la apoyaban sin condiciones, y juntos empezaron a planear cómo usarían la herencia para mejorar sus vidas sin perder sus valores. Clara comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en la unión familiar y la esperanza de un futuro mejor. Y aunque la tormenta parecía intensa, ella estaba decidida a enfrentarla con coraje, sabiendo que cada dificultad la haría más fuerte. Mientras tanto, Margarita continuaba con su lucha, pero Clara sentía que la verdad y la justicia estaban de su lado. Su vida había cambiado radicalmente, pero en su corazón seguía siendo la misma mujer humilde que un día recibió una carta inesperada y acudió a un funeral que jamás imaginó que marcaría su destino para siempre. Los días pasaban y la batalla legal entre Clara y Margarita se intensificaba. La mujer insistía en que el testamento original había sido modificado sin su conocimiento, y presentó documentos supuestamente firmados por don Ernesto que beneficiaban a su familia directa. Clara, por su parte, confiaba plenamente en la legalidad del testamento que había recibido y en la palabra que don Ernesto había dejado en su carta. Pero el miedo a perderlo todo no desaparecía. En el pueblo, las opiniones se dividían cada vez más. Algunos vecinos, que al principio apoyaban a Clara, comenzaron a alejarse, temerosos de involucrarse en un conflicto que parecía interminable. Otros, en cambio, se mantenían firmes a su lado, admirando la valentía de aquella joven que había pasado de la humildad al protagonismo sin buscarlo. Las miradas de respeto y admiración eran un pequeño consuelo para Clara en medio de tanta incertidumbre. Una tarde, mientras revisaba documentos en la casa que ahora era suya, Clara recibió una visita inesperada. Era don Luis, un viejo amigo de don Ernesto, quien había trabajado con él durante años y conocía muchos detalles de su vida. Don Luis traía consigo historias y recuerdos que podrían cambiar el rumbo del juicio. Con voz pausada y ojos llenos de emoción, comenzó a contarles sobre la relación especial que don Ernesto tenía con Clara y su familia. Don Luis explicó que, aunque don Ernesto había vivido alejado de su familia directa, siempre estuvo pendiente de Clara desde que era niña. Había ayudado en silencio, sin que nadie lo supiera, porque quería protegerlos de envidias y problemas. Incluso había hecho arreglos legales anticipados para asegurar que la herencia llegara a Clara, la única persona en quien confiaba plenamente. La carta que Clara había recibido era solo una parte de un plan cuidadosamente pensado por don Ernesto para cuidar a su familia. Clara escuchaba atenta, sintiendo como cada palabra reforzaba su confianza y su determinación. Don Luis le entregó documentos antiguos que probaban la autenticidad del testamento y la intención clara de don Ernesto. Esa información era crucial para enfrentar a Margarita y despejar las dudas que amenazaban con destruir todo. Con renovada esperanza, Clara acudió a su abogado y presentó las pruebas. La batalla legal tomó un giro inesperado, y la mujer que buscaba arrebatarle la herencia comenzó a perder fuerza en sus argumentos. Sin embargo, Clara sabía que la lucha aún no había terminado, y que debía estar preparada para cualquier sorpresa. Mientras tanto, en su vida personal, Clara se esforzaba por mantener la normalidad. Continuaba trabajando, ayudando a su madre y a sus hermanos, y cuidando de su pequeño hogar. A pesar del estrés y las preocupaciones, encontraba en su familia la fuerza para seguir adelante. La herencia ya no era solo un número en papeles, era la esperanza de un futuro mejor para todos. En el pueblo, las conversaciones sobre la disputa empezaban a calmarse. Poco a poco, la gente volvía a verla con respeto y cariño, reconociendo su honestidad y valentía. Clara se daba cuenta de que, más allá del dinero, lo que realmente había ganado era la confianza y el apoyo de quienes la rodeaban. Una noche, mientras revisaba la carta de don Ernesto por enésima vez, Clara sintió una profunda paz. Sabía que el camino sería largo y complicado,
pero también que estaba haciendo lo correcto. La fortaleza que sentía dentro de sí misma era más poderosa que cualquier miedo o duda. El destino había puesto a Clara en una encrucijada, pero ella había elegido el camino del honor y la verdad. Con cada paso que daba, reafirmaba su compromiso con la memoria de don Ernesto y con su propia familia. Y aunque la tormenta aún no había pasado, estaba segura de que, al final, la justicia y la bondad prevalecerían. La calma parecía regresar lentamente a la vida de Clara, pero ella sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El juicio para resolver la disputa por la herencia estaba a la vuelta de la esquina, y con él, una montaña rusa de emociones, nervios y decisiones que podrían cambiarlo todo. Durante semanas, Clara se preparó con su abogado, repasando cada documento, cada testimonio, cada detalle que pudiera fortalecer su caso. Mientras tanto, la mujer llamada Margarita no se rendía. En cada encuentro legal, mostraba nuevas pruebas y argumentos, intentando sembrar dudas sobre la legitimidad del testamento. Pero Clara, armada con la verdad y con el respaldo de don Luis, el amigo fiel de don Ernesto, mantenía la calma. Sabía que no era solo una cuestión de dinero, sino de justicia y de respeto a la memoria de un hombre que había confiado en ella. El día del juicio, Clara entró a la sala con el corazón latiendo con fuerza, pero con una mirada firme y decidida. Frente a ella, Margarita parecía segura, rodeada de sus abogados y con una expresión que mezclaba desafío y preocupación. La sala estaba llena de personas del pueblo, todos atentos a cada palabra, como si ese juicio fuera una historia que se estuviera escribiendo en tiempo real. Cuando el juez pidió el inicio del juicio, Clara sintió una mezcla de miedo y esperanza. Su abogado comenzó presentando las pruebas, los documentos entregados por don Luis, y la carta que don Ernesto había escrito especialmente para ella. Cada palabra resonaba con fuerza, mostrando la intención clara y honesta del testador. Margarita intentó contrarrestar con sus argumentos, pero poco a poco la balanza comenzó a inclinarse a favor de Clara. Los testigos confirmaron la relación especial entre don Ernesto y Clara, y los documentos antiguos dejaron claro que la voluntad del hombre era proteger a su familia humilde y garantizarles un futuro digno. A medida que el juicio avanzaba, Clara recordó cada momento vivido desde que recibió la noticia de la herencia. La incertidumbre, el miedo, pero también la esperanza y la fuerza que había encontrado en sí misma. Pensó en su madre enferma, en sus hermanos, en la pequeña casa donde habían vivido siempre con esfuerzo. Todo eso le daba más motivos para luchar. Finalmente, el juez pidió un receso antes de anunciar la sentencia. Clara salió del tribunal con una mezcla de nervios y emoción, rodeada por algunos vecinos que le mostraban su apoyo silencioso. Sentía que aquel momento definiría no solo su futuro, sino también la historia de su familia. Cuando la audiencia se reanudó, el juez leyó la sentencia. Declaró válido el testamento que Clara había recibido y reconoció la intención legítima de don Ernesto de dejarle la herencia. La mujer que había cuestionado la herencia quedó sin argumentos legales para continuar la disputa, y el tribunal falló a favor de Clara. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Clara sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La justicia había triunfado, y con ella, la esperanza de un futuro mejor para su familia. Las miradas ahora eran de respeto y admiración, y Clara supo que, a pesar de todas las dificultades, había logrado mantener su dignidad y su humildad intactas. Esa noche, en casa, Clara reunió a su familia. Compartieron abrazos y lágrimas, conscientes de que ese triunfo era solo el comienzo. La fortuna ahora estaba en sus manos, pero también la responsabilidad de usarla con sabiduría y generosidad. Clara entendió que el verdadero legado de don Ernesto no era solo el dinero, sino la oportunidad de cambiar sus vidas sin perder la esencia que los había unido siempre. Y con esa certeza,
Se durmió por primera vez en semanas con una paz profunda, lista para enfrentar el nuevo capítulo que la vida le tenía preparado. La noticia del fallo favorable a Clara se difundió rápidamente por el pueblo. Aunque muchos celebraron con ella, Clara sabía que ahora comenzaba una etapa completamente nueva, llena de retos distintos. No solo debía aprender a administrar una fortuna inesperada, sino que también debía proteger a su familia de posibles envidias y mantener la humildad que siempre la había definido. Desde temprano, Clara comenzó a organizar sus ideas. Primero, decidió buscar ayuda profesional para manejar el dinero y las propiedades heredadas. Contrató a un asesor financiero que le recomendó invertir con prudencia y planificar el futuro con responsabilidad. Clara quería asegurarse de que aquella fortuna no desapareciera en gastos innecesarios ni problemas legales. Por otro lado, tenía un objetivo claro: ayudar a su familia y a su comunidad. Durante años, había visto cómo la pobreza y la falta de oportunidades afectaban a sus vecinos, y ahora sentía que podía hacer una diferencia real. Así que comenzó a planear proyectos para mejorar la escuela del pueblo y crear pequeños empleos para quienes más lo necesitaban. Mientras todo esto ocurría, la vida cotidiana de Clara cambió de forma radical. La atención de los medios locales llegó sin avisar. Reporteros, cámaras y curiosos comenzaron a aparecer en la plaza y frente a su casa. Algunos querían contar su historia como ejemplo de superación, otros buscaban detalles de la disputa legal, y algunos simplemente querían saber cómo una joven humilde había recibido una fortuna inesperada. Clara manejó la situación con la misma sencillez que siempre la había caracterizado. Respondía con humildad y honestidad, evitando la arrogancia o el protagonismo. Sabía que su historia podía inspirar a otros, pero también que debía proteger su privacidad y la de su familia. Con el paso del tiempo, Clara aprendió a equilibrar su nueva realidad con sus valores. Continuó trabajando, aunque ahora con mayor tranquilidad, porque sabía que tenía un respaldo sólido. La fortuna le permitió pagar las deudas, mejorar la salud de su madre y darle a sus hermanos oportunidades que antes parecían imposibles. Pero también surgieron nuevos desafíos. Algunas personas, aunque no lo demostraban abiertamente, comenzaban a mirarla con celos o desconfianza. Rumores comenzaron a circular, y Clara tuvo que enfrentarse a la realidad de que el dinero puede cambiar las relaciones. Sin embargo, ella se mantuvo firme, recordando siempre las palabras de don Ernesto sobre la honestidad y la generosidad. En medio de todo, Clara descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de ayudar a los demás y mantener el corazón abierto. Organizó una reunión con los vecinos para escuchar sus necesidades y expectativas, y juntos diseñaron un plan para transformar el pueblo poco a poco. La joven humilde que había llegado al funeral de un desconocido ahora era una líder silenciosa pero poderosa. Su vida ya no era la misma, pero su esencia seguía intacta. Con cada paso que daba, demostraba que la fortuna era una herramienta, no un fin. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, Clara se encontró con Margarita. La mujer que había intentado arrebatarle la herencia se acercó con una expresión diferente, más tranquila y menos desafiante. Sin palabras, le tendió la mano en señal de paz. Clara la aceptó, mostrando que la verdadera grandeza está en el perdón y la reconciliación. En ese momento, Clara entendió que el camino hacia adelante no solo era construir un futuro mejor, sino también sanar viejas heridas y fortalecer la comunidad. Su historia no era solo un cuento de suerte, sino una lección de vida, coraje y esperanza. Pasaron los meses y la vida de Clara se transformó de una manera que nunca imaginó. La herencia que recibió cambió su destino, pero también el de todo el pueblo. Gracias a su esfuerzo y humildad, logró que la fortuna se convirtiera en una oportunidad para el progreso y la esperanza. Las mejoras en la escuela,
Los pequeños negocios que apoyó y los proyectos comunitarios comenzaron a dar frutos. Los niños tenían mejores aulas, los adultos encontraban empleo y el pueblo recuperaba poco a poco su alegría. Pero lo más importante para Clara fue ver cómo esa riqueza material no la alejó de sus raíces. Seguía siendo la misma mujer sencilla, que caminaba por las calles saludando a sus vecinos, que se preocupaba por las historias de cada familia y que mantenía la puerta de su casa siempre abierta. Su humildad y generosidad hicieron que la comunidad la viera no solo como una benefactora, sino como un verdadero símbolo de esperanza. Un día, recibió una carta inesperada. Era de un familiar lejano de don Ernesto, alguien que hasta entonces no había aparecido en la historia. En la carta, este pariente expresaba su admiración por Clara y reconocía que la decisión de don Ernesto de dejarle la herencia había sido justa y sabia. También pidió disculpas por la desconfianza y el conflicto que había generado Margarita, asegurando que él nunca tuvo intención de crear problemas. Esa carta cerró un ciclo importante para Clara. Más allá de la fortuna y los juicios, la historia que había vivido le dejó una lección profunda. La verdadera herencia no estaba en el dinero, sino en los valores, en el amor y en la fortaleza para enfrentar los momentos difíciles con dignidad. Con el paso del tiempo, Clara decidió crear una fundación en honor a don Ernesto, dedicada a ayudar a familias humildes y a apoyar la educación en pueblos pequeños. Quería que la memoria del hombre que cambió su vida sirviera para transformar muchas otras. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para quienes luchaban por un futuro mejor, y Clara se dedicó a ella con pasión y entrega. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de que, a veces, la vida da giros inesperados que pueden parecer complicados, pero que también pueden abrir puertas a nuevas oportunidades. La joven humilde que fue al funeral de un desconocido para descubrir que le habían dejado una fortuna, ahora era una mujer respetada, querida y admirada. En una ceremonia especial, Clara recordó con emoción el día en que recibió la carta de don Ernesto, la incertidumbre del funeral, la lucha legal y el apoyo de su familia y amigos. Agradeció a todos por acompañarla en ese camino y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que su historia fuera inspiración y ayuda para otros. Al final, Clara comprendió que el destino no solo está en lo que heredamos, sino en lo que hacemos con lo que recibimos. La fortuna fue solo el comienzo. La verdadera riqueza estaba en su corazón y en su capacidad para transformar vidas. La joven que acudió a un funeral sin saber que cambiaría su vida para siempre, ahora escribía su propio legado, uno que ningún dinero podría comprar.